El exceso del aumento del rendimiento provoca el infarto del alma. Estamos viviendo un silencioso cambio de paradigma. Un exceso de positividad nos conduce a un cansancio que consume, un cansancio que fragmenta. Una época de infinitas oportunidades nos viene a señalar que podemos ser lo que deseamos y al mismo tiempo nos enfrenta a un profundo agotamiento. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano estudiado en Alemania, ofrece un profundo ensayo llamado La Sociedad del Cansancio, revelando cómo la presión por el rendimiento y la autoexplotación conduce al individuo a enfermedades neuronales como la depresión, la hiperactividad o el trastorno límite de la personalidad, como estados patológicos que siguen a su vez una dialéctica con exceso de positividad. Lejos de encontrar la libertad y éxito personal, nos encontramos bajo una ilusión y espejismos dentro de un sistema que lo único que nos exige es productividad y rendimiento. Quédate, porque esto es pensamiento inmortal, y hoy analizamos uno de los matices de nuestra actual sociedad, una sociedad agotada, la sociedad del cansancio. Han inicia mencionando que toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Dejamos atrás la época bacteriana con el antibiótico y a pesar del miedo a una pandemia gripal, ya no vivimos esa época. Nos encontramos en la neuronal. A principios del siglo XXI, el nuevo panorama patológico se encuentra cargado de enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional. Estas enfermedades no son infecciosas, no son causadas por la negatividad del otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. Han explica que el siglo pasado era una época inmunológica mediada por una división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o lo propio y lo extraño, un paradigma dominado por el vocabulario de la Guerra Fría. Desde lo biológico a lo social, el objeto de la resistencia inmunológica es la extrañeza. Se repele todo lo que es extraño. El extraño será eliminado a causa de su otredad. Sin embargo, el cambio de paradigma inicia inadvertido con el fin de la Guerra Fría, incurriéndose de manera progresiva en una constelación que se sustrae por completo de organización y resistencia inmunológica. Desaparecen la otredad y la extrañeza, categorías fundamentales de la inmunología, para aparecer en la actualidad la diferencia, que no produce una reacción inmunitaria. La diferencia posmoderna ya no genera enfermedad. A la diferencia le falta extrañeza, que provoca una violenta reacción inmunitaria. Lo extraño se sustituye por lo exótico y el turista lo recorre. El turista o el consumidor ya no es más un sujeto inmunológico. El inmigrante no es hoy en día ningún otro inmunológico. No es un sujeto que derive un peligro real. Los inmigrantes o refugiados se consideran una carga antes que una amenaza. ¿Pero por qué? Pues el paradigma inmunológico no es compatible con el proceso de globalización. La otredad, que sustituiría una reacción inmunitaria, se opondría a un proceso de disolución de fronteras. Para entender mejor esto, Han explica que la dialéctica de la negatividad constituye el rasgo fundamental de la inmunidad. Lo otro inmunológico es lo negativo, que penetra en lo profundo y trata de negarlo. El problema se encuentra en las enfermedades del siglo XXI, donde se sigue una dialéctica que no es negativa, sino positiva. Consisten en estados patológicos atribuibles a un exceso de positividad. Ahora, en una sociedad dominada por lo idéntico, el sistema inmunológico no defiende al organismo. No tiene sentido fortalecer las defensas. Han explica que se debe diferenciar entre el rechazo inmunológico y el no inmunológico, siendo este último dirigido a la sobreabundancia de lo idéntico, lo que él denomina un exceso de positividad. Explica que la positividad del mundo permite la formación de nuevas formas de violencia donde éstas no parten de lo otro inmunológico, sino que son inmanentes al sistema mismo. Conclusión: no se reconoce a lo extraño, por ende no se genera una reacción inmunológica violenta. En otros términos, la sociedad no lucha contra lo que la corrompe.
Fue Michel Foucault quien definió la sociedad del siglo anterior como una sociedad disciplinaria, repleta por hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas. Una sociedad que ha cambiado a otra, como lo define Han, cargada de gimnasios, torres de oficinas, bancos, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad disciplinaria se define por la negatividad de la prohibición, caracterizada por sujetos obedientes donde su verbo modal se encuentra en el yo debo, significado de obligación. Progresivamente surge en la actualidad una sociedad de rendimiento marcada por sujetos emprendedores con un culto al hacer y el poder hacer. No es casual escuchar el imperativo you can do it o el sí, nosotros podemos como expresiones comunes donde el verbo modal positivo es poder, un poder sin límites. Sin embargo, el sujeto de rendimiento sigue disciplinado y el poder eleva el nivel de productividad, obtenida por la técnica disciplinaria. Aquí es donde encontramos el objetivo del sistema, maximizar la producción, pues la negatividad de la prohibición tiene un obstáculo que impide el crecimiento ulterior. Han cita al sociólogo francés Alain Hellenberg en el devenir de la depresión como expresión patológica y como paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, donde el individuo se encuentra abandonado a favor de una norma en la que se induce a la iniciativa personal que lo obliga a devenir él mismo. El deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de devenir él mismo. Han toma el argumento de Ehrenberg y lo complementa con la carencia de vínculos propia de la progresiva fragmentación y atomización social, así como la violencia sistémica inherente a la sociedad del rendimiento como las causantes de la depresión. El hombre depresivo es aquel que se explota a sí mismo, donde voluntariamente y sin coacción externa, él es verdugo y víctima de sí mismo. Se crea una libertad paradójica que a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella se convierte en violencia. Las enfermedades psiquiátricas de la sociedad de rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esa libertad paradójica. El exceso de positividad se manifiesta en un exceso de estímulos, información e impulsos. El aumento de la carga de trabajo requiere una particular técnica de administración del tiempo y atención. Han hace mención al multitasking y no como una acción con significados de progreso para la civilización, sino como una regresión, pues es el multitasking una técnica de atención imprescindible para la supervivencia muy extendida entre los animales salvajes. El individuo no puede sumergirse de manera contemplativa en lo que tiene enfrente porque al mismo tiempo ha de ocuparse de lo que tiene a su alrededor, y esto es muy peligroso para el avance de la civilización. Los logros culturales de la humanidad se deben a una atención profunda y contemplativa, y es en la actualidad donde la atención dispersa, caracterizada por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos, nos desvía hacia una hiperatención, una atención superficial de las cosas. Es el filósofo Walter Benjamin quien habla del aburrimiento profundo como el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Lo explica, según él, comparando el sueño como el punto máximo de la relajación corporal, mientras que el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relajación espiritual. La pura agitación no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente. Según Benjamin, sin relajación se pierde el don de la escucha, que es una capacidad de profunda y contemplativa atención a la cual el ego hiperactivo ya no tiene acceso. Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío, deambulará inquieto y agitado o andará detrás de una u otra actividad. Pero en cambio, quien posea una mayor tolerancia para el aburrimiento, reconocerá, después de un rato, que quizás andar como tal lo aburre. De este modo se animará a inventar un movimiento completamente nuevo. Es notable que la falta de atención profunda y sosiego contemplativo está fragmentando nuestra percepción del mundo, creando individuos hiperactivos cargados de un exceso de positividad, cada vez más preocupados por la supervivencia
y esto está desembocando a nuestra civilización en una nueva barbarie. En este apartado, Han hace mención al ensayo de Hannah Arendt sobre la condición humana, donde busca rehabilitar la influencia de la vida activa contra la primacía tradicional de la vida contemplativa. Su nueva definición la vincula prácticamente al accionismo heroico de su maestro Heidegger, quien, a diferencia de orientar la acción decisiva a la muerte, la cual impone unos límites a la acción y convierte a la libertad en algo finito, Arendt, por el contrario, orienta la posibilidad de acción al nacimiento, lo que da un énfasis más heroico a la acción. Para Arendt, la sociedad moderna, como sociedad del trabajo, aniquila toda posibilidad de acción, degradando al ser humano a meros animales trabajadores. Todas las formas de vida activa, tanto la fabricación como la acción, se reducen al nivel de trabajo. Sin embargo, el animal trabajador tardo-moderno es en sentido estricto todo menos animalizado. Es hiperactivo e hiperneurótico. La moderna pérdida de creencias que afecta no solo a Dios o al más allá, sino la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Ante esta falta de ser surgen el nerviosismo y la intranquilidad. La desnarrativa general del mundo refuerza la sensación de fugacidad, desnudando la vida y por ende el trabajo. Ambos se condicionan mutuamente y ante la falta de sentido y liberación del miedo a la muerte, nace la obligación de mantener esta vida desnuda necesariamente sana. Como lo dijo Nietzsche, ante la muerte de Dios, la salud se eleva a una especie de divinidad. Esta sociedad de trabajo y rendimiento no es libre en absoluto. Acá el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. Nos encontramos ante una nueva forma de explotación, la autoexplotación. Para Arendt, la capacidad de acción queda reservada a pocos y nos hace un llamado al pensamiento, sin dejar de lado su apelación que el poder de los hombres está en la acción. ¿Qué es el mirar? Han nos acerca más en este apartado al concepto de vida contemplativa y la asimila a una pedagogía del mirar, haciendo mención a Nietzsche y a 3 tareas que se requieren aprender: al mirar, al pensar y hablar, y al escribir. Aprender a mirar significará para Nietzsche el acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia y a dejar que las cosas se acerquen al ojo, lo que significa una educación del ojo a una profunda y contemplativa atención. Según Nietzsche, uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. Reaccionar inmediatamente y a cada impulso es una enfermedad y un síntoma de agotamiento espiritual. Es necesaria la revitalización de la vida contemplativa y oponer resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen. Si la acción se dispersa, se convierte en un agitado e hiperactivo reaccionar, y es aquí donde la pura actividad prolonga lo ya existente. No hay capacidad de interrumpir un estado y posibilitar que comience uno nuevo, y esto está sucediendo debido a la progresiva positivización de la sociedad que mitiga sentimientos negativos como el miedo, la tristeza o la rabia. Nos estamos convirtiendo en máquinas de rendimiento autista, ya que para maximizar el rendimiento se debe eliminar la negatividad. Se requiere de las 2 potencias, la positiva y la negativa. La primera, la de hacer algo, y la segunda, la del no hacer, o decir no. Vivir de la potencia de hacer algo, pero dejando de lado la potencia de no hacer, nos lleva a una hiperactividad mortal. Si solamente se tiene la potencia de pensar en algo, el pensamiento se dispersaría en una hilera infinita de objetos y aquí la reflexión, la pausa, sería imposible. Por ende, un rasgo característico de la contemplación es la negatividad del no, siendo éste capaz de liberar de ese algo atosigante que se impone. De este modo se alcanza la soberanía y el poder estar centrado.
En este capítulo, Han hace parte de su ensayo El caso Barleby, que narra la historia de un abogado de Wall Street que contrata a un nuevo copista, de nombre Barleby, para ayudar en su oficina. Al principio Barleby cumple con sus tareas, pero pronto comienza a rechazar solicitudes simples con la enigmática frase «preferiría no hacerlo». Con el tiempo, Barleby se niega a realizar cualquier tipo de trabajo y termina por aislarse por completo, permaneciendo inactivo y viviendo en la oficina. A pesar de los intentos del abogado por ayudarlo a entender su comportamiento, Barleby sigue siendo impenetrable y eventualmente es arrestado. En la cárcel, Barleby se niega a comer y finalmente muere de inanición. La historia en torno a Barleby se desenvuelve en un mundo de trabajo inhumano, de habitantes reducidos solo al trabajo. La melancolía y la aflicción, temas recurrentes, configuran la tonalidad principal al relato. Todos los asistentes del abogado sufren trastornos neuróticos como el desenfreno por la actividad, ambiciones exageradas, irritabilidad e hiperactividad, siendo polos opuestos a Barleby, que desarrolla síntomas de neurastenia, que es un cansancio inexplicable tras el esfuerzo mental o debilidad física ante mínimos esfuerzos. Él representa aún un sujeto de obediencia, no desarrolla sentimientos de insuficiencia e inferioridad o el miedo al fracaso, no conoce los reproches a sí mismo ni la autoagresión propia de la sociedad del rendimiento. Su particular frase, preferiría no hacerlo, no expresa la potencia negativa del no, más bien la falta de iniciativa y apatía que acaban con la vida de Barleby, al mismo tiempo que se convierte en un acto de rechazo ante un sistema que no proporciona sentido ni satisfacción personal. El caso Barleby es una crítica a la alienación que surge del trabajo y de la vida moderna. Barleby es un símbolo de incapacidad para muchas personas para poder adaptarse o encontrar un propósito en un mundo mecanizado y orientado exclusivamente al rendimiento y a la eficiencia. Su historia es una historia de agotamiento, una historia a la antesala de este ensayo, la sociedad del cansancio. La sociedad de rendimiento, como sociedad activa, está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad del dopaje. Marchamos hacia una condición de dopaje como una forma que maximiza el rendimiento sin rendimiento y hace del desarrollo una consecuencia del anterior, donde la vitalidad misma se reduce a una mera función. La sociedad del rendimiento y la actividad producen estados psíquicos como el cansancio y agotamiento excesivos, propios de un mundo pobre en negatividad, dominado por un exceso de positividad. El exceso del aumento del rendimiento provoca el infarto del alma. Han hace mención a un ensayo de Peter Hankett, donde el autor contrapone el cansancio elocuente, capaz de mirar y reconciliar, a un cansancio sin habla, sin mirada y que separa. En esto, Han quiere separar dos tipos de cansancio, uno que agota y otro que devuelve el asombro al mundo, aquel que inspira y deja que surja el espíritu. Para Han, la necesidad de pausas y entretiempos es esencial como forma de hallar la paz interior. El cansancio desarma, y es en la larga y pausada mirada del cansado donde la determinación deja paso al sosiego y serenidad. Para Han, dedicados al rendimiento excesivo, acabaremos como individuos de una sociedad agotada, aislada y fragmentada. En síntesis y recapitulación a la obra de Han, es cierto que vivimos en una era de autoexplotación cada vez más acentuada, donde la productividad es el nuevo estándar y el cansancio, tanto físico como mental, se están convirtiendo en la norma. En esta sociedad somos nosotros mismos nuestros amos y esclavos, siempre en busca de mayor eficiencia, lo que nos conduce a un agotamiento silencioso pero constante. La presión de poder hacer nunca cesa. Sin embargo, este sistema también abre una puerta a la reflexión. ¿En qué pasaría si decidimos romper con este ciclo? Han nos invita a repensar nuestras prioridades, a encontrar nuevas formas de reconectar con la vida de manera más auténtica, sin la necesidad de rendir constantemente. Aunque la sociedad del cansancio es un desafío en el mundo tardo-moderno, también es una oportunidad para buscar nuevos modos de vida más humanos y equilibrados, donde el descanso y la creatividad
sean el centro de nuestras vidas. Es en este equilibrio que podemos recuperar nuestra esencia, alejándonos de una productividad que consume y acercándonos a una vida más plena, rica en significado. Es volver a la vida contemplativa.